Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido, qué gusto saludarle en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Saludamos a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos, a quienes lo hacen también a través de alguna señal pública de las televisoras en México y América Latina. Le recordamos, por supuesto, las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre la salud del hombre en tiempos de pandemia de COVID-19. Las complicaciones por el SARS-CoV-2 afectan más a los hombres que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos. De esto de acuerdo con una muestra, una investigación titulada COVID-19 y género, certezas e incertidumbres en la monitorización de la pandemia. De esto le estaremos contando, por supuesto, más adelante. Estudios internacionales muestran que el sistema inmunitario de los hombres, la edad adulta y el mecanismo biológico de sesgo sexual hacen más vulnerables a los hombres que a las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas se pronuncia por centrar la atención de las crisis de salud globales con enfoque de género. Cuba y Colombia marcan récord en la notificación de enfermos y muertes por COVID-19 respectivamente. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Desde que surgió la pandemia COVID-19, los hombres han sido los más vulnerables al virus del sistema agudo respiratorio severo coronavirus 2, SARS-CoV-2. Los diagnósticos, los casos confirmados, las complicaciones, las hospitalizaciones y decesos es más en este género. La perspectiva de género en determinadas enfermedades es una realidad en todo el mundo y ahora más con COVID-19. Los diferentes diagramas realizados por el Sistema Mundial de Salud para identificar factores de riesgo con el hecho de marcar sexo hombre y sin antelación de alguna enfermedad crónica degenerativa ya es un factor de riesgo. Aunque la COVID-19 no ha hecho distinción en los países ricos, medianos y de bajo ingreso, en cuestión de sexo sí. Estudios internacionales muestran que los hombres tienen más síntomas de la enfermedad, mayor grado de complicación hospitalaria y que requieren más tratamiento y la tasa de mortalidad es alta. En este tiempo transcurrido de la emergencia sanitaria internacional, ha surgido más investigaciones con perspectiva de género, marcando una línea en las políticas públicas de salud mundial. Los estudios realizados tienen como indicadores sexo, edad y factores de riesgo. La edad debido a la inmunidad desgastada y a enfermedades crónicas en mayores de 60 años como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y aquellas relacionadas con el tabaquismo. La letalidad de la pandemia por edad en los hombres está al parecer marcada en 3 segmentos, en los de 60 a 69 años, 70 a 79 años y en los de 50 a 59 años. Otro estudio internacional muestra algunas características de por qué el SARS-CoV-2 afecta más a los hombres que a las mujeres. 1. El virus tiene una alta capacidad de pasar desapercibido para el sistema inmunitario innato y colocarse hasta zonas del cuerpo más vulnerables antes de que suene la alarma. 2. El sistema inmunitario adaptativo de los hombres envejece mucho más rápido que el de las mujeres y ellas tienen un sistema inmunitario adaptativo muy robusto, muchos de cuyos genes se alojan en el cromosoma X. La revista Science, en el artículo Diferencias sexuales en las respuestas inmunitarias, plantea que la COVID-19 mata casi 2 veces más hombres que mujeres debido a las diferencias en la respuesta inmunitaria entre ambos sexos. La edad adulta tiene mayor riesgo de muerte en ambos sexos, pero en todas las edades por encima de los 30 años, los hombres tienen un riesgo de mortalidad más significativo y los de mayor edad son los más vulnerables.
Además de que existen posibles mecanismos biológicos del sesgo sexual masculino que afecta la gravedad de COVID-19, en particular a las respuestas inmunes. El estudio señala los cromosomas sexuales. El cromosoma X contiene varios genes para el correcto funcionamiento del sistema inmune, lo que explicaría las distintas reacciones del sistema inmune de mujeres y de hombres al coronavirus. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nuestro compañero Antonio Broto nos presente el informe más reciente de esta organización. Antonio, qué gusto escucharte y saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. A nivel global, la pandemia sigue retrocediendo. Ya ha habido descenso de casos durante 8 semanas consecutivas y de fallecimientos durante 7. Pero el hecho de que en algunas regiones y países los contagios sigan a un nivel muy alto preocupa a la Organización Mundial de la Salud en un momento en el que la vacunación aún va muy lenta en regiones en desarrollo, mientras se va extendiendo la versión Delta del coronavirus, mucho más contagiosa que las antes detectadas. Esta variante, que fue detectada primero en la India, puede aprovecharse de la relajación de las medidas de prevención sanitaria en muchos países para expandirse, advirtió la jefa de la célula técnica anti-COVID de la OMS, Maria Van Kerkhove, quien alertó que esta variante ya está presente en casi un centenar de países. Van Kerkhove subrayó que en el lado positivo no hay indicaciones de que la variante Delta suponga un aumento de la mortalidad entre los afectados por COVID-19 y que las vacunas siguen siendo efectivas contra ella, al menos a la hora de reducir los casos más graves. En todo caso, es importante subrayar que se necesita recibir 2 dosis de la vacuna para estar completamente protegido, subrayó también en relación a la variante Delta. Asimismo, las medidas sanitarias se muestran eficaces para frenar la transmisión sobre esta variante, lo que en opinión de Van Kerkhove podría suponer que esas medidas tengan que aplicarse durante un mayor periodo de tiempo en algunos países. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió por otro lado que las cifras semanales de contagios, 2,5 millones en los últimos 7 días, y de fallecimientos, 64.000, aún son excesivamente altas. Además, la curva descendente global se está aplanando, lo que significa un freno de la bajada de casos en muchas regiones. En África, por ejemplo, aunque los números absolutos se mantienen por debajo de los de América o Europa, hubo la semana pasada un aumento del 40% en contagios y muertes, algo que preocupa mucho a la OMS, dada la baja cobertura de la vacunación en los países de ese continente. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Importantísimo esto que dice la Organización Mundial de la Salud y que nos presenta nuestro compañero Antonio Broto. La variante Delta es la que comienza a dominar ya el mundo y hay que recordar que es precisamente esta variante la que hasta ahora ha resultado más contagiosa. La variante Delta del coronavirus, detectada inicialmente en la India, va camino de convertirse en la dominante en todo el mundo, advierte la Organización Mundial de la Salud. La jefa científica de la organización, Soumaya Sumacinta, explicó que las variantes son dinámicas y se extienden rápidamente. La situación es muy dinámica por las variantes en circulación y la Delta está en camino de convertirse en la dominante por su capacidad de transmisión significativamente mayor. La experta dijo que necesitamos más datos de estudios bien diseñados sobre la eficacia de las diferentes vacunas en uso. En el caso de la vacuna de Sinovac, la eficacia es entre el 50 y el 76%, recordó Bruce Alward, asesor senior de la organización, que insistió en que es demasiado pronto para decir que la vacuna no está funcionando contra esa variante del virus. Es un evento muy importante que hay que investigar, pero hay que ser muy cuidadosos al sugerir que una vacuna está fallando porque actualmente no hay pruebas que lo sugieran. Por otra parte, la OMS considera preocupantes los niveles de hospitalizaciones y de ingresos en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19 en el hemisferio norte y recordó la importancia de vacunarse de la gripe esta temporada. Y advirtió que la circulación de otros patógenos respiratorios
complicará la respuesta y el sistema de pruebas, porque habrá que hacer test de otras enfermedades, informó Rocío López Fonseca. Esto explicaría en parte por qué el número de contagios en el mundo no ha ido en picada como se esperaba una vez que el proceso de vacunación avanza de manera importante, sobre todo en algunos países. Sin embargo, hay que recordar también que hay países que hoy están reportando nuevas tasas de crecimiento en cuanto a contagios. Tal es el caso de Cuba. Un nuevo récord diario de contagios de coronavirus presenta Cuba, luego de que este lunes 21 de junio se confirmaran 1.561 casos diarios. Junio se consolida así como el peor mes de la pandemia en la isla caribeña, al sumar 26.042 contagios en 20 días y 205 muertes. De los nuevos positivos, el Ministerio de Salud Pública informó que 1.511 de ellos son autóctonos y 50 importados, casi todos procedentes de Rusia. Las provincias de La Habana, Matanzas y Mayabeque fueron las que reportaron la mayor cantidad de contagios del día, con 320, 173 y 128 respectivamente. El ministerio de igual forma reporta que actualmente hay 169.365 casos activos. En cuanto a la vacunación, en los territorios de riesgo se lleva a cabo un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana II, que son las candidatas a vacunas contra la COVID más avanzadas en suelo cubano. Ambas se encuentran en la fase final de ensayos clínicos, pero no tienen el registro farmacológico ni la autorización de uso de emergencia que concede la autoridad reguladora de la isla. Bueno, pues esto es lo que sucede en Cuba y en Colombia también. Han tenido muchísimas dificultades para frenar el número de casos y muertes. La pandemia ha sumergido a Colombia en un abismo con más de 100.000 muertos y casi 4 millones de contagios, sin que se vislumbre el fin del tercer pico que desde hace casi 3 meses tiene desbordados los hospitales del país. Las muertes se incrementaron en las últimas semanas y tan solo en los primeros 20 días de junio sumaron 11.160 con una media de 558 diarias. El país acumulaba hasta este domingo 99.934 fallecidos y este lunes se superarán los 100.000, mientras los contagios acumulados son de 3.945.166. Pese a que desde el comienzo una de las prioridades del gobierno de Iván Duque fue evitar a toda costa las muertes, la pandemia se mueve a su propio ritmo y el país ocupa hoy el 10º puesto mundial tanto en defunciones como en contagios. Según el viceministro de Salud Pública Luis Alexander Moscoso, el tercer pico de la pandemia, el más mortífero de todos, que comenzó en Semana Santa, tuvo un descenso importante a partir del 20 de abril, pero en mayo se produjo un hipercontagio, consecuencia principalmente de las protestas contra el gobierno que comenzaron el 28 de abril, lo que dio pie a un repico, como dijo el funcionario. Para las autoridades, las elevadas cifras de contagios de junio, que rondan los 30.000 diarios, son todavía consecuencia de la agitación social de mayo. El 8 de junio se produjo además la reactivación económica total en las grandes ciudades, lo que según epidemiólogos también ha contribuido a que la pandemia se mantenga en la meseta actual. Según datos del Ministerio de Salud, hasta el domingo habían sido aplicadas más de 14,9 millones de vacunas. De estas, 4,7 corresponden a segundas dosis. La vacunación en Colombia, dirigida a 35,2 millones de personas, que equivalen al 70% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño, empezó el 17 de febrero con muchas demoras y tropiezos, pero desde entonces se ha acelerado y algunos días han sido aplicadas cerca de 350.000 dosis. Bueno, pues ahí tiene usted esta situación. Le presentamos ya el caso de Cuba, el caso de Colombia, como un ejemplo también de lo que ha venido ocurriendo en países que no han controlado del todo esta pandemia y que por el contrario reportan números a la alza. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con la salud del hombre en tiempos de COVID-19. Resulta que las mujeres son mucho más resistentes que los hombres a enfermedades. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México concluyó que los hombres presentan más problemas cardiovasculares
y tienen mayor afectación por los virus como el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, debido a que ambos organismos funcionan de manera distinta. Este análisis fue publicado en la revista Frontiers in Psychology. El objetivo de la investigación fue revisar las diferencias fisiológicas entre ambos sexos, mediante un enfoque multidisciplinario con la participación de médicos, físicos, matemáticos, químicos y biólogos. El COVID pega más a los hombres, pues el 60% va al hospital y el 65% de los fallecidos son varones. Para este trabajo participaron 800 estudiantes y trabajadores sanos de la Facultad de Medicina de 18 a 27 años. Las principales diferencias orgánicas se manifiestan en la edad reproductiva. Entre los principales hallazgos de este estudio se encuentra que el balance entre la robustez y adaptabilidad es diferente entre hombres y mujeres, lo cual significa que ante el ataque de una enfermedad les va más mal a ellos que a ellas. Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, algo que se atribuía a los problemas cardiovasculares, pero no es solo por esto, sino que es una propiedad que se extiende a la fisiología completa del organismo. En el caso de las mujeres hay más comorbilidades. Ellas tienen un mejor organismo para reaccionar a enfermedades sistémicas, pero un mal sistema para enfrentar a un solo padecimiento, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más aquí a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Y mire, la Organización de las Naciones Unidas urge a instaurar una política de transversalidad en cuanto a las acciones sanitarias que se están llevando a cabo en el mundo, pero también con perspectiva de género. Tras las epidemias del SIDA, el ébola y el Zika, con el fin de fortalecer los sistemas nacionales e internacionales de prevención y respuesta eficaz a futuras crisis de salud, las Naciones Unidas elaboró un informe que incluye la recomendación de centrar la atención en las dimensiones de género de las crisis de salud globales. Este informe reconoce el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la respuesta a las emergencias de salud y señala la necesaria transversalidad de la perspectiva de género en la gestión de las crisis, lo que implica considerar las desigualdades entre mujeres y hombres en el análisis, la planificación, el diseño y la ejecución de las políticas, así como la forma en que las distintas actuaciones, situaciones y necesidades les afectan. Dadas las diferencias por sexo en la COVID-19 y en el comportamiento epidémico, todos los indicadores utilizados deben ser estratificados por sexo, al igual que por edad. Se proponen explicaciones genéticas y hormonales para las diferencias en la susceptibilidad por sexo a la COVID-19. Las mujeres son menos susceptibles a las infecciones virales debido a sus cromosomas X y hormonas sexuales. También hay diferencias según el sexo en la exposición a determinados riesgos, como el de los pacientes del mercado mayorista de mariscos de Wuhan, que mayoritariamente eran hombres, o los comportamientos de riesgo, como fumar tabaco, que es frecuente en los varones. En el ámbito de la salud, la perspectiva de género interactúa con la de los derechos humanos, al poner su foco de interés en la equidad de los servicios sanitarios respecto a su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad para las y los pacientes, informó Rocío López Fonseca. Antes de continuar con nuestro tema, abrimos un pequeño paréntesis para viajar a Suecia. Ahí se encuentra nuestro compañero Anxo Lamela Conde, corresponsal de la agencia EFE, para que nos actualice información. Adelante con la información, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como en la mayoría de países europeos, en Suecia el número de nuevos casos de coronavirus ha experimentado una fuerte caída en las últimas semanas, con una incidencia semanal de 131 por 100.000 habitantes los últimos 14 días. Y lo mismo ha ocurrido con los ingresos hospitalarios y las muertes. Suecia, que ha elegido una estrategia más laxa, ha empezado a levantar restricciones desde principios de junio. Los bares y restaurantes pueden abrir ahora hasta las 22:30, 2 horas más, y se ha elevado el número de personas permitido en actividades culturales y en eventos deportivos, que en algunos casos pueden llegar hasta las 500.
La desescalada continuará en otras 4 fases más hasta después de septiembre, cuando está previsto que se eliminen las últimas restricciones. Suecia, el más afectado de los países nórdicos por la pandemia, ha registrado hasta ahora 1,08 millones de casos y 14.574 muertos. Su tasa de mortalidad es de 141,70 por 100.000 habitantes, 3 veces más que Dinamarca y 9 que Noruega y Finlandia, pero por debajo de los países más afectados en Europa, como Reino Unido, Italia, España, Francia y Bélgica. El 52,4% de los suecos ha recibido la primera dosis de la vacuna y el 29% las 2. Reportó desde Dinamarca Anxo Lamela para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Anxo, por esta información. Y bueno, pues ya lo escuchó usted también, con repunte en el número de casos. En buenas noticias, Chile está recibiendo ya un segundo lote de vacunas CanSino. Chile recibió el domingo el segundo lote de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de la biofarmacéutica china CanSino, lo que agiliza la campaña de inmunización masiva del país sudamericano, que ya ha inoculado de manera completa a más del 61% de la población objetivo. El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que el cargamento de vacunas que arribó a Chile permite dar continuidad al Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el cual contabiliza 21.090.095 dosis de vacunas administradas a la fecha. La entidad detalló que de ese total, 11.729.210 corresponden a personas con una dosis, mientras que 9.360.885 ya completaron su esquema de vacunación con ambas dosis o inyecciones de una sola dosis, como la de CanSino, en un proceso de inmunización que es voluntario y gratuito. El Ejecutivo destacó anteriormente que la vacuna de CanSino requiere de una sola dosis, además de que es segura y eficaz. Las primeras dosis de la vacuna contra la COVID-19 de CanSino se recibieron el 28 de mayo pasado para destinarse sobre todo a las regiones alejadas y de difícil acceso. La meta de Chile es inmunizar a poco más de 15 millones de personas antes de que finalice el primer semestre, lo que representa el 80% de la población total, con la estrategia de alcanzar la llamada inmunidad de rebaño. Una información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Mientras tanto, Francia reabre las discotecas el 9 de julio para noctámbulos vacunados. Francia reabrirá sus discotecas el 9 de julio para noctámbulos vacunados. Con el verano como norte, los empresarios de la noche han tratado con el presidente francés Emmanuel Macron las condiciones de la reapertura. Hoy pasamos a una nueva etapa. La reapertura de las discotecas será a partir del 9 de julio con el acceso reservado a los que puedan presentar un salvoconducto sanitario. Para entrar a una discoteca en Francia habrá que llevar el certificado de vacunación de más de 2 semanas. El aforo será del 75% en interiores y del 100% en exteriores para las discotecas con terraza. Llevar mascarilla será recomendable, pero no obligatorio en la pista de baile. Algo que disgusta a los empresarios del sector, que temen que las limitaciones disuadan a los clientes. Tras 15 meses de cierre en Francia, de los 1.600 establecimientos, 152 han cerrado definitivamente. El sector emplea 30.000 trabajadores y genera 1.000 millones de euros de facturación anual. En España, la autorización de apertura de discotecas difiere de una comunidad autónoma a otra. Andalucía fue la primera en abrir puertas. Baleares levantó restricciones este fin de semana. La noche de Madrid y la de Cataluña ya ofrecen terrazas tanto como discotecas. Bélgica abrió las salas de fiestas el 8 de mayo, pero solo al aire libre y hasta las 10 de la noche como máximo. Otros países, como Alemania e Italia, están en fase de prueba. Reino Unido, Portugal y Dinamarca han pospuesto la vuelta a la vida nocturna por el deterioro de la situación sanitaria por las variantes del virus. Bueno, pues ahí tiene usted estas nuevas políticas que se están instaurando en algunos países de Europa, todavía inmersos en la polémica, porque aunque están pidiendo que las personas que asistan estén previamente vacunados, como usted sabe, pues no están exentos de contagio o de propagar el virus. Regresando al tema que hoy nos ocupa, mujeres tienen 27% menos de riesgo de mortandad o mortalidad por el coronavirus.
Un estudio retrospectivo del Sistema de Salud de Nueva York, el epicentro de la epidemia de COVID en Estados Unidos, determinó que las mujeres tenían 27% menos de probabilidades de mortalidad. El análisis publicado en el Journal of Women's Health analizó la información de 10.600 pacientes adultos hospitalizados que contrajeron el virus SARS-CoV-2, el cual concluyó que ellas tenían 34% menos de probabilidad de sufrir una lesión cardíaca aguda. Los diferentes resultados entre hombres y mujeres infectados con COVID-19 pueden deberse a factores protectores inherentes al sexo femenino y a comportamientos típicamente asociados con el género. Por ello, los investigadores advierten que estos hallazgos no deberían llevar a la suposición de que las mujeres requieren menos preocupación o atención médica cuando se presentan con COVID-19. Además, señalan que es imperativo educar a hombres y mujeres sobre medidas de comportamiento preventivo que mitiguen el riesgo de contracción y propagación de enfermedades respiratorias como la COVID, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos ya para entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa. Ya se encuentra con nosotros el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Con él y más información regresamos después de la pausa. Hombres en cuidados intensivos tenían hasta 2.5 veces más complicaciones por COVID-19. Las complicaciones por coronavirus fueron hasta 2.5 veces mayores en hombres que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos, señala una investigación de la Universidad del País Vasco titulada COVID-19 y género, certezas e incertidumbres en la monitorización de la pandemia. Las complicaciones de la infección, así como su mortalidad, fueron claramente más frecuentes entre los hombres a lo largo de las 3 olas. La tasa de infección por la COVID-19 fue superior en mujeres en las 3 olas de la pandemia, llegando a constituir un 65% de las infecciones durante abril y mayo de 2020. Pero las diferencias entre sexos en las distintas olas de la epidemia se incrementaron en las hospitalizaciones, donde las tasas de hombres mostraron ser hasta más del 50% más altas que las de las mujeres. Con respecto a los síntomas de la COVID, la fiebre, tos y disnea fueron más frecuentes en hombres frente al dolor de garganta, vómitos o diarrea que se presentó más en mujeres. El análisis desagregado por sexo ha permitido identificar diferencias entre hombres y mujeres en el diagnóstico, presentación y gravedad de la COVID que ayudarán a un mejor abordaje clínico y epidemiológico de la enfermedad. Sin embargo, las fuentes oficiales presentan importantes lagunas con la información desagregada por sexo. Por ello es necesario avanzar en la inclusión de la perspectiva de género en la estadística sobre COVID-19, advierten los investigadores, informó Elizabeth Ortiz. Esta pieza informativa nos da pie para saludar al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, ya presente en esta mesa de trabajo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, pues hemos escuchado esta serie de piezas que nos indican, en términos generales, que los hombres han resultado más proclives a enfermar de manera grave en comparación con las mujeres, doctor. Nos referimos obviamente a COVID-19. Además de eso, Belén, es correcto, pero además hay una proporción un poco mayor de hombres enfermos por COVID de forma acumulativa a lo largo de la pandemia que de mujeres. La mayor parte de países reporta una proporción de 55% varones, 45% mujeres. Fíjate, solamente el caso de México. Durante el primer año de pandemia, en México el 55% de los afectados por COVID-19 fueron hombres, mientras que el 45% mujeres, aproximadamente. Pero aunado a lo anterior, tengo aquí algunas cifras relacionadas con el primer año de pandemia en México y, por ejemplo, el caso de quienes requirieron hospitalización. Los hombres tuvieron que hospitalizarse 104.800 aproximadamente
mientras que el caso de las mujeres requirieron hospitalización solamente 62,000 mujeres. Estas son cifras oficiales. Es decir, que mientras que la totalidad de casos se equiparan casi a un 50 y 50%, ya cuando hablamos de gravedad, los que requirieron hospitalización, 104,000 versus 62,000, primer año de pandemia. Y cuando hablamos de quienes requirieron hospitalización en áreas de cuidados intensivos, tenemos 10,820 hombres contra 5,801 mujeres, es decir, el doble de quienes requirieron hospitalización en unidades de cuidados intensivos fueron varones en contraposición con mujeres. Entonces, sí, todo parece indicar que además de que los hombres tienen mayor infección por COVID-19, también tienen mayor gravedad por COVID-19. Y doctor, ¿esto se ha explicado? ¿Se sabe por qué? Belén, la explicación habitual en la mayor parte de estudios es la proporción de comorbilidades. Es más alta en los hombres, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o comorbilidades múltiples. Y por otro lado, Belén, la posibilidad de que exista mayor disciplina en las mujeres respecto del uso de cubrebocas, respecto de medidas para no exponerse a la infección, y cuando una persona hace un mayor esfuerzo para no exponerse y aún así enferma por COVID-19, quien hizo ese esfuerzo probablemente tenga menor carga viral, menor carga del inóculo, para corregir, menor carga del inóculo, porque una persona que se infecta de COVID, a pesar de haber estado utilizando cubrebocas, si en algún momento hubo un descuido menor en el uso de cubrebocas, de cualquier manera es posible que la cantidad de virus inoculados en el evento en que ocurrió la infección sea menor que quien no portaba un cubrebocas. Entonces todo eso puede ser un factor que influya con respecto a la gravedad de presentación del COVID-19. Pero la más importante, Belén, es lo referente a las comorbilidades, que se estima son más altas en los varones que en las mujeres en todo el mundo, en particular las que acabo de comentar, y una muy importante, obesidad. Claro. Doctor, ahora siguiendo la hebra, ¿no?, del hilo que ya hemos abierto y yendo un poquito más para atrás, ¿por qué los hombres llegan a la edad adulta con mayor número de comorbilidades, doctor, o con mayores padecimientos que las mujeres? Hay algunos factores considerados como relacionados a la genética. Por ejemplo, hay una mayor proporción de hipertensos hombres que mujeres. Hay una mayor proporción de enfermedad cardiovascular en general en hombres que en mujeres. Y también es posible que los estilos de vida, Belén, la obesidad es más frecuente en hombres que en mujeres, con variaciones en algunas poblaciones, ¿no? También esto hay que señalarlo, pero también en general, en un sinnúmero de países, Belén, existe más disciplina de las mujeres para la prevención, para la detección oportuna y para la atención más temprana a sus estados de salud. Las mujeres frecuentemente nos ponen el ejemplo de acudir oportunamente a detección de cáncer de mama, oportunamente a detección de cáncer cérvico-uterino, están atentas a lo relativo a estilos de vida saludables, etcétera, lo cual en menor proporción es cumplimentado por los varones, y creo que
esa debe ser una llamada de atención para que los varones también estemos atentos a cuidar nuestro estado general de salud, ¿no? Sobre todo esas enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles que requieren de mucha atención y que en su momento cobran factura cuando existe un cuadro agudo que puede exacerbar la gravedad o el estado de salud de determinada persona. Hipertensión y diabetes son las más importantes. Si revisamos las casuísticas de COVID-19 y si vemos las casuísticas de letalidad y de mortalidad, nos vamos a encontrar que inmediatamente enseguida de la edad, mayor de 65 años, por ejemplo, inmediatamente como factor de riesgo está enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad y enfermedades pulmonares crónicas. Y principalmente cuando no están controlados, ¿no, doctor? Definitivamente, sobre todo ante la circunstancia de estar con descuido en el control de estas enfermedades. Hay otro factor, Belén, no completamente definido, porque ha cambiado un poco lo relativo al tabaquismo. Históricamente el tabaquismo era mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Sigue siéndolo, pero hay también algunas poblaciones que ahora tienen una proporción similar de tabaquismo entre hombres y mujeres. Entonces también cabe la posibilidad de que la enfermedad pulmonar previa, sobre todo en la modalidad de enfisema y bronquitis crónica, que se asocian mucho a tabaquismo, puedan estar más prevalentes, presentes en el hombre que en la mujer. Claro. Y puede tener que ver exposición a medio ambiente contaminado, a veces por actividades laborales, pero también puede tener relación con el abuso del tabaco, con tabaquismo. Doctor, ahora que menciona esto del tabaco, me parece que hay algunos condicionantes sociales que también han influido en incluso cómo nos comportamos en el día a día. El caso del tabaco, ¿no?, que antes era mal visto en las mujeres que fumaran, hoy, como usted lo dice, pues las estadísticas hablan de que ya hay un porcentaje muy importante de mujeres que fuman. Pero también pensaba en el caso del peso, doctor, cómo a los hombres siempre fue menos observado, ¿no?, si una persona, un varón, estaba excedido de peso. No, en el caso de las mujeres, socialmente, lo repito, y esto con base en algunas costumbres que afortunadamente ya están pasando, afortunadamente porque no se trata de señalar para discriminar, sino de señalar para mejorar la salud, que no era el sentido previo que se tenía anteriormente, era más una cuestión social. A las mujeres se les perdonaba menos el subir de peso, doctor. Esa es una excelente observación, Belén. Y es posible que por ese motivo también la obesidad mayor en el hombre, prevalente en el hombre, esté relacionando la mayor letalidad y la mayor gravedad con necesidad de hospitalización en el caso de los varones. Y también hay aspectos culturales que quizás deberíamos explorar un poco más desde el punto de vista académico, y hay culturas, hay sociedades en donde el hombre es más reticente a ir oportunamente a hospitalizarse, y frecuentemente la familia tiene que insistir en que el cuadro clínico está evolucionando a mayor gravedad, tiene que ir al hospital, y a veces persiste la resistencia y la reticencia de los varones a acudir a la hospitalización. Y no se diga a las revisiones, como usted ya lo decía, doctor, las revisiones habituales que debe tener cualquier humano independientemente del sexo. Vamos a hacer una pausa, doctor. Claro que sí, si Belén, le parece, con regresamos con más del tema. Hoy estamos hablando de los hombres, los varones en tiempos de COVID-19.
Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos preparó también esta pieza informativa donde una vez más se especifica, se establece que los hombres tienen un mayor riesgo de enfermedad y muerte en la enfermedad de COVID-19. Desde la aparición de la COVID en el mundo se han realizado diversos estudios sobre el efecto de la COVID-19 en ciertos grupos de edad y por el género. Se sabe que la edad es uno de los principales factores de riesgo, como se observó desde el principio. Se debe principalmente a una inmunidad ya muy desgastada y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas en la población adulta mayor. El otro factor en la mortalidad debido a la COVID-19 que ha revelado los estudios es el género, donde existen significativas diferencias en función del sexo. Los hombres tienen un mayor riesgo en comparación con las mujeres. Según los especialistas, esto podría deberse a las hormonas sexuales, que parecen ser clave para adaptar la respuesta inmune del organismo. Los datos desglosados por sexo para COVID-19 en algunos países muestran una igualdad en el número de casos entre un género y otro. Sin embargo, parece haber diferencias de sexo en la mortalidad y vulnerabilidad a la enfermedad. La evidencia emergente sugiere que mueren más hombres que mujeres, posiblemente debido a inmunología basada en el sexo. En agosto del año pasado se publicó en la revista The Lancet un estudio sobre el efecto de la COVID-19 tanto por género como por edades en diferentes países como Inglaterra, Gales, Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Corea y España. Se observa que a partir de los 15 años, los hombres tienen claramente las de perder. Algunas de las conclusiones a las que han llegado los expertos es que el virus SARS-CoV-2 tiene una gran capacidad de pasar desapercibido para el sistema inmunitario innato y colarse hasta zonas del cuerpo vulnerables antes de notarse que está en el organismo. También explican que el sistema inmunitario adaptativo de los hombres envejece mucho más rápido que el de las mujeres y que las mujeres tienen un sistema inmunitario adaptativo muy fuerte, informó Rocío López Fonseca. Bueno, doctor, las diferentes fuentes consultadas, los diferentes especialistas, los diferentes trabajos, pues refieren básicamente lo mismo, que hubo un mayor riesgo y hay un mayor riesgo en hombres que en mujeres respecto a esta enfermedad de COVID-19. Sí, Belén. Y me parece muy pertinente la cápsula que acabamos de escuchar de Rocío López Fonseca, en el sentido de que deberá explorarse con mayor profundidad si diferencias en la respuesta inmune podrían también estar participando en la mayor gravedad y letalidad de COVID-19 en el caso del hombre respecto de la mujer, porque eso puede abrir una veta de conocimiento y de investigación en relación a tantas cosas, por ejemplo, a si debería existir entonces alguna diferenciación en cuanto a los esquemas de vacunación por género o por grupos de riesgo. Por ejemplo, todavía no está plenamente explorado si la respuesta inmune después de vacunación es diferente entre personas con sobrepeso y obesidad comparativamente con quienes tienen peso ideal. Es muy probable que haya menor respuesta en quienes tienen sobrepeso y obesidad, porque eso sí lo hemos visto con otros biológicos, como influenza, por ejemplo. Y entonces en poblaciones en donde los porcentajes de sobrepeso y obesidad son muy altos, habría que explorar esa situación porque puede generar conclusiones para diferenciar las estrategias en base a factores de riesgo. Pero tampoco se ha explorado con detalle lo relativo al género, lo cual podría significar también estrategias académicamente diferenciadas, no socialmente diferenciadas. Claro. Entonces, creo que hay muchos aspectos que bien conviene explorar desde el punto de vista académico respecto del género y el comportamiento en específico de
de COVID-19. Ya lo vimos desde el punto de vista clínico, ya lo vimos desde el punto de vista epidemiológico. Efectivamente, la mayor parte de las publicaciones coinciden en lo que hemos comentado, pero ahora es los porqués, incluyendo lo inmunológico, lo molecular. En alguna ocasión, incluso en esta mesa de trabajo, Belén, platicamos de una publicación que sugería que existe una mayor concentración en células endoteliales de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor, la puerta de entrada para este virus SARS-CoV-2, y de igual manera en las células del árbol respiratorio, en el hombre comparativamente con la mujer. Y también se ha explorado y encontrado que la presencia de este receptor es directamente proporcional con la edad. A mayor edad se ha encontrado mayor receptor. Y también se han encontrado algunas diferencias en la cantidad de receptores con respecto a raza. Por ejemplo, en la población de raza afroamericana en los Estados Unidos se encontró una mayor concentración de este receptor comparativamente con la raza caucásica anglosajona, ¿no? Esas diferencias se deben seguir explorando, porque todo eso puede ser un factor contribuyente a la diferenciada forma de presentación de esta enfermedad y de otras muchas enfermedades. Claro, doctor, porque no solamente es cómo llega un paciente respecto a su estado de salud al momento de enfermarse COVID-19, que ya vimos que los hombres llegan regularmente con más afecciones que las mujeres, y de ahí podríamos explicar el por qué enferman de forma grave, pero aparte todos estos elementos que usted ya sugiere, doctor, que me parece todavía hace falta profundizar más, es decir, si fisiológicamente los hombres son más propensos también a captar un mayor número de partículas virales, y también de la manera en cómo procesan quizá este virus, ¿no, doctor? Sí, Belén. Y mira, en algunas de las cápsulas y luego fuera del aire estábamos comentando tú y yo, por ejemplo, la reapertura de bares en muchos lugares del mundo para personas que ya recibieron vacunación. Bueno, la reapertura económica debe darse y llega el momento en el que deberá ocurrir, indudablemente. Sin embargo, es muy importante que todos los países, todas las regiones, todas las ciudades, todo el mundo tenga mucha precaución y estas medidas las adopte con gradualidad y sobre todo con mucha vigilancia epidemiológica. Escuchamos la cápsula en donde se hablaba de que Francia reapertura bares, supongo que con la condición de que las personas para ingresar presenten certificado de vacunación, etcétera, pero en muchos lugares del mundo la reapertura, probablemente con aforo limitado en bares, se ha dado y ya se ha autorizado. A ver, veamos, hay una situación. A un bar acudes a tomar una bebida embriagante, 2 o 3. Es frecuentemente a lo que las personas acuden o acudimos a un bar, a convivir, a disfrutar, pero son espacios en donde la sana distancia seguramente no será la constante, como también el cantar, el hablar, la convivencia, y luego con unas copas o con unas copas de más, estas medidas preventivas se perderán invariablemente. Entonces, todo eso, Belén, preguntémonos si por motivos culturales, etcétera, se da con mayor frecuencia en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Y entonces también
lo social, lo cultural, tendrá una influencia en el comportamiento de la pandemia con relación comparativa entre hombres y mujeres en el género. Oiga, doctor, qué bueno que menciona esto último de los bares, casi con esto nos despedimos, pero sí insistir, sobre todo a los jóvenes, que si van a ir a algún bar, algún restaurante, traten, porque como usted bien lo decía, el mismo ambiente los lleva a relajar las medidas. Quizá muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué cuestionar el que griten o el que canten o el que hablen más fuerte? Porque lo hemos explicado en muchas ocasiones que se expulsa una mayor cantidad de partículas de saliva, que es donde viaja el virus, claro, cuando se canta o cuando se habla en un tono más fuerte, que es lo que ocurre en los bares, doctor, porque la música tan alta no permite conversar en niveles de audio habituales. Así que recordarle a los jóvenes, doctor, que es muy importante que en la medida de lo posible traten de pues conservar estas reglas sanitarias. Sí, la persistencia de los aerosoles en el ambiente tiene una mayor duración cuando se está en ambientes cerrados, comparativamente con el aire libre, de tal manera que es importante esta recomendación que tú haces, Belén, y lo es doblemente porque dirigida a los jóvenes tiene mayor validez por el hecho de que los jóvenes son la población que en estos momentos tiene menor proporción de vacunación en todo el mundo. Los menos protegidos, doctor. Así es. Muchísimas gracias como ti, siempre. Belén. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia.